nos calificó de los nenes de papá. Alfonsín, a nivel nacional, hizo los cimientos de la democracia que hoy tenemos. Y a nivel local los hizo Miguel Ángel Abella. Con uno y otro tuvo una tarea trascendente, quien va a ser el primer entrevistado en la mañana de hoy de nuestro programa, el doctor Jorge González Schiavi, que fue el jefe de campaña de la llegada del Chicharra Abella a la Intendencia, pero además después fue subsecretario de Asuntos Parlamentarios de Raúl Alfonsín, apenas asumió el 10 de diciembre. Jorge, buen día, ¿cómo le va? Un gusto, Guillermo Jeremía lo saluda. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Mucho gusto, buenos días. Bueno, ¿cómo vive estas horas recordando lo que sucedía hace 40 años, Jorge? Bueno, con mucha felicidad, es un recuerdo, digamos, imborrable, que uno permanece, son esas cosas que forman parte de la vida en forma eterna, ¿no? Donde allí transitamos, después de muchos años de una dictadura, de una persecución, donde los derechos humanos fueron, digamos, el blanco preferido de toda aquella política instrumentada por la Junta Militar. Lo de Alfonsín y digamos lo de las elecciones en esa oportunidad en 1982 significaba ni más ni menos que una entrada a la vida, una vuelta a la racionalidad y bueno, todo eso significaba Alfonsín. Alfonsín era un hombre que cuando hablaba en ese momento emocionaba, y yo he visto a personas mayores que yo en aquel momento caer sus lágrimas porque entendía que había alguien que los emocionaba, y bueno, no fue así, ¿no? Así que eso fue un camino que hoy hemos transitado con algunas dificultades, o con muchas, digamos, ausencias, pero también como un basamento fundamental de la construcción de la democracia, de un sistema que en definitiva es el único que nos permite vivir mejor que otros, a pesar de todas las carencias que hemos tenido o que hemos acumulado en todo este tiempo. Pero eso fue una llegada, digamos, maravillosa de un pueblo que festejó con una necesidad de haber terminado con una noche negra de Argentina, ¿no? Sí, son difíciles de poner en el mismo plano y hacer comparaciones que resultan siempre odiosas, pero creo que de alegrías colectivas es comparable lo que ocurrió en el 83 con lo que después pasó cuando Argentina festejó el Bicentenario o cuando salimos campeones del mundo con Messi, ¿no? Es difícil encontrar episodios que te sinteticen tanto. Eso nos pasó a todos con la recuperación de la democracia. Jorge. Sí, es verdad. Esto es un país, digamos, emocional, donde, bueno, obviamente usted recuerda o trajo el recuerdo del fútbol, que siempre está un pueblo muy apasionado y que lo trae con hace poco fue la última oportunidad, pero digamos, no quiero comparar una cosa con la otra, pero esto de Alfonsín fue la vida, hacía un éxtasis colectivo donde había alegría en la gente, había alegría en las calles, no importaba de qué partido significaba, había una necesidad de festejar, y eso fue lo que trajo Alfonsín, ¿no? Después la realidad nos marcó muchas otras cosas que a veces los argentinos, con esa simplificación que tenemos de creer que al otro día todo cambia, y esto, la democracia es un permanente camino de construcción, y bueno, en ese sentido tenemos muchas carencias que yo creo que hemos llegado hasta el día de hoy con algunos problemas que no hemos no solucionado, sino que los hemos repetido, y bueno, pero finalmente en mi interior siempre debo guardar el reconocimiento a la
de un tiempo que lleva muchos años y que nos permite, ahora justamente estamos en elección de votar y decidir cuál es el destino del país, pero nunca más que otros decidan por nosotros. Jorge, vamos a empezar por lo próximo. Le quiero preguntar respecto de el rol suyo en la elección municipal para que el Chicharra fuera intendente. ¿Era una elección cantada o fue difícil en aquellos días transformar en jefe municipal a Miguel Ángel Abella? No, fue una elección muy difícil, además, donde nosotros íbamos como furgón de cola, es decir, el Chicharra era un gran candidato, era un hombre que todavía se lo recuerda con ese afecto y cariño que demostraba y que recibía en todos lados, pero era muy difícil porque además enfrente teníamos un gran candidato que llevaba el justicialismo, que era el Lamosa, y eso tenía de alguna manera nos impulsaba a una competencia tremenda. Es decir, imagínense, en Río Cuarto en aquel momento planificamos 100, en una tremenda campaña de votadores, casi 100 actos entre pequeños y grandes. Y eso bueno, nos llevó al final con una victoria que bueno, aparejada en casi todo el país. Y bueno, eso fue lo que pasó, pero también creo que el candidato nuestro, que en ese momento estaba, era tenía sus propios digamos, perfil que hacía que en la ciudad fuera muy querido y apostaban a él en una elección que después repitió, ¿no es cierto? Fue uno de los intendentes que ha repetido su periodo y que fue elegido en 2 oportunidades, y además después de otras cosas que son de trayectoria política, pero no, fue muy difícil, muy difícil. Se lo ve cuando jura Miguel Ángel Abella, detrás de él en la municipalidad. ¿Recuerda cuáles fueron los principales desafíos? ¿Cómo encontraron la municipalidad, Jorge? Sí, bueno, nosotros casi no teníamos ninguna relación con las autoridades de ese momento de la municipalidad de Río Cuarto. Era una comisión, digamos, el comisionado designado por el interventor en ese momento militar, tenía ninguna comunicación con la gente ni con la prensa, nada. Entonces era así imposible tener un dato referente a lo que había. Como hacían, no tenían consejo liberante, no daban cuenta de sus actos, era todo una incógnita. Y bueno, cuando nosotros asumimos prácticamente teníamos, arrancábamos de cero sin saber qué teníamos, si podíamos para esto cuando la asunción fue, después de la asunción tuvimos, no había dinero para pagar los sueldos ni el aguinaldo, con lo cual tuvimos que recurrir, me acuerdo, a la provincia en ese momento que había ganado el doctor Ángel. Así que era tremendo, no era una municipalidad que estaba manejada, ni si no existía ningún dato consignado en lo que hoy es la informatización, en ese momento no existía, de todas maneras que nos llevó un tiempo poder ver, digamos, no se recaudaba la renta prácticamente, no había, era una música, no tenía, no había ningún tipo de situación que nos pudiera garantizar que la municipalidad se manejara con autonomía. En ese momento no había ningún tipo de autonomía, todo lo decidía el gobierno central, en este caso el interventor militar que había en la provincia. Jorge, ¿por qué ganó Chicharra la elección esa? Y nosotros creo que le ganó porque la gente lo votó fundamentalmente, porque vio en él las cualidades de una persona humanamente con una calidad superior, era un hombre muy ameno y que además era
todo al revés de lo que representaba un sentido autoritario del manejo de la cosa pública. Era un hombre digamos de pueblo que tenía era muy popular, era un personaje muy popular en la ciudad, y bueno, muy honesto, muy recordado, y bueno, al punto de que después fue reelecto y todo eso. Bueno, después fue diputado nacional, donde estuvimos juntos, y bueno, y eso lo marcó. Era un personaje muy conocido, muy querido, ya que militaba en la política, de la política universitaria, hasta después que vino pero éramos muy jóvenes, todos en general teníamos la única experiencia, porque las interrupciones militares en la política no habían permitido el ejercicio y la acumulación de experiencia de todos aquellos que les interesaba incursionar en la política. Entonces, los únicos antecedentes era digamos, el desarrollo de la política universitaria, donde teníamos ahí la posibilidad de hablar, y bueno, la asamblea y todo aquello que significaba la universidad. Dialogando con Jorge González Schiavi, quien fue el jefe de campaña de Miguel Ángel Abella en 1983, cuando un día como hoy era electo intendente, pero después emigró y asumió en la gestión nacional, muy cercano al despacho de Raúl Alfonsín. ¿Cómo se dio ese proceso, doctor González Schiavi? Bueno, en oportunidades que se produce, nos vamos, digamos, al gobierno nacional. Yo había asumido como secretario de gobierno de la Municipalidad de Río Cuarto con Miguel Ángel Abella y con otros compañeros y colaboradores en ese momento que estábamos en Río Cuarto. Y cuando se produce después ya el gobierno, el funcionamiento del gobierno de Raúl Alfonsín, se produce el fallecimiento del que era ministro de Defensa en ese momento, que era Raúl Borrás. Entonces el secretario general de la presidencia, que era Germán, lo reemplaza Germán López, perdón, lo reemplaza Borrás como ministro de Defensa. Entonces Carlos Becerra, que era diputado nacional y con quienes militábamos juntos en el radicalismo, y Carlos Ramón, fuimos convocados, y bueno, todos fuimos a parar a Buenos Aires, y ahí quedamos a muy escasos metros del despacho del presidente. Es decir, asumió no inmediatamente usted, sino meses después. No, sí, pasó como más de un año, o dos, no me acuerdo, un año y medio. Es decir, que ya cuando se produce, vuelvo a reiterarle, el fallecimiento de Raúl Borrás, que era un gran amigo, que fue una desaparición muy costosa por lo que estaba haciendo, que en ese momento era el ministro más importante. No es como ahora que hablaba el ministro Correa, era el ministro de Defensa, porque era el ministro de las Fuerzas Armadas. El problema de las Fuerzas Armadas, por todo pensaba que esto, después de nosotros no venía otro gobierno elegido por el pueblo, sino que venían nuevamente los militares, como había sido regularmente a través de la historia en los últimos 100 años. Jorge, usted asumió el rol de puente nexo entre el Ejecutivo y el Parlamento. El compromiso legislativo de aquellos días, ¿cuál era? ¿Le hicieron la vida imposible? ¿Alfonsín lo ayudaron? ¿Cómo fue el comportamiento político de sus adversarios? Bueno, en primer lugar, la misión de lo que hoy es la Secretaría de Estado de Relaciones Parlamentarias era un nexo, porque siempre digamos, como había estado tanto tiempo sin funcionamiento del Congreso, con eso se olvida que cuando estaban las Fuerzas Armadas, la Junta Militar, no existía el Congreso, fue lo primero que cerraron. Entonces, esta fue una institución nueva que crea una relación para evitar la descoordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es decir, era un organismo que pretendía lograr la coherencia entre lo que opinaba la política
con el legislativo. Yo creo que sí hubo una gran colaboración en muchos, legisladores que representaban en ese momento a la en ese momento al justicialismo en general, había, en muchas cosas había coincidencia, en otras no, teníamos una visión distinta del país. No se olvide que el propio peronismo, en ese momento que estaba, su candidato fue Luder, pero después fue comandado, y había ganado la presidencia de su partido el doctor Cafiero, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Había una gran comunicación entre el doctor Cafiero y él fue el que estuvo al lado después de la Semana de Mayo, del alzamiento de los Cara Pintada, llamado Cara Pintada. El doctor Cafiero fue un estrecho colaborador, estuvo al lado de Alfonsín en todo momento, en aquel momento que terminaba, otro día empezamos con la misma historia. Bueno, conocemos que eso fue manejado sabiamente por Alfonsín y terminamos con aquellas Pascuas con los militares aceptando someterse a la decisión de las fuerzas civiles, ¿no?, del país. Bueno, yo creo que hubo, sí. Después, nosotros en la elección de medio término, que fue en el 89-87, estamos en el 82, en el 84 tuvo una excelente elección, renovamos nosotros, y en el 87 ya perdió la primera elección de renovación de diputados en la Cámara, pero eran las reglas de la democracia y siempre tuvo una colaboración estrecha y diría había un compromiso de que esto no fuera un gobierno más, es decir, que fuera una continuidad democrática con otras fuerzas políticas como después se hizo, ¿no? Para finalizar, González Schiavi, gracias por este tiempo que nos dedicó. Quiero un párrafo suyo para este presente. ¿Cuán consolidada está la democracia? ¿Qué riesgos tiene? ¿Y qué observa del escenario político que quedó rumbo al balotaje y del rol que se le reclama a la Unión Cívica Radical? Bueno, es muy difícil porque esto ha provocado una, división en la propia coalición. Yo diría, el radicalismo, las autoridades han decidido una abstención, si sea neutral, entre la elección entre dos populismos, digamos, que sería la definición que de alguna manera obtuvo por parte de algunos, pero otros no están de acuerdo con esta posición. Yo creo que hay una decisión que todavía no la sabemos en realidad hasta que no se vote, ¿no? Porque oficialmente el partido ha determinado que una neutralidad, es decir, no definir por ninguno de los dos candidatos, por entender que ninguno representa las intenciones, la filosofía o lo que sea de lo que era Cambiemos en su momento, porque ya no sabemos si Cambiemos hoy está vigente, ¿no? Cambiemos junto por el cambio. Pero creo que sí, se construye todo lo que y con responsabilidad, porque hoy el país está en una grave situación producto de un manejo también, también entender su manejo irresponsable de la política y de la economía que ha llevado a esto. No hace falta que lo explique, porque si usted sale a la calle no puede ni cargar combustible, y no tiene, y se tiene que hacer una atención sanitaria, no existen insumos importados. No, está muy grave. Esto no lo cuenta nadie, no importa a qué partido pertenezca, sino que son situaciones que hay que insistir en que desaparezcan, porque
digamos, en otros lados, en otras latitudes tenemos manejo, hay problemas en todas, pero estos no, digamos, hay cosas elementales, la inflación, esto es imposible. Ahora, doctor González Schiavi, perdón que lo interrumpa, para la democracia, y para lo que hizo Alfonsín por la democracia, un Alfonsín que hasta ayer mismo lo volvió a criticar Javier Milei, y por la conducta negacionista de su candidata a vicepresidenta. ¿Es lo mismo que sea Milei el presidente o que sea Massa? No es lo mismo. Creo que además es absolutamente injusto, no solamente injusto, sino diría una actitud que no conoce lo que... Porque Alfonsín no se lo eligió en su momento con un pensamiento de ordenamiento de la economía, ni otras historias, se lo eligió para pacificar el país. Y en eso, como decía la propaganda, era como una entrada a la vida, eso decía la propaganda de aquel entonces. Los derechos humanos, es decir, veníamos de una dictadura donde había desaparecido mil cosas. Pero yo creo que hoy, para mí las dos opciones, por eso creo que la neutralidad de la Unión Cívica Radical es producto de que ninguna de las dos opciones que tiene el electorado responden o se encuadran dentro de lo que es el espíritu de cambio que necesita la sociedad. Y bueno, en eso estamos. Algunos entienden que hay males peores y hay que elegir entre el mal menor. Y eso es un poco el dilema que tenemos que resolver, ¿no? ¿Usted cree que Alfonsín se mantendría neutral frente a este escenario? Y la verdad que no lo sé, porque Alfonsín vivió y manejó políticamente un país en un contexto determinado, donde la principal preocupación de Alfonsín era entregar a otro ciudadano elegido por el pueblo el bastón de mando. Y eso que parece hoy una trivialidad, porque han pasado 40 años y eso no se discute, a pesar de que algunos no se entregaron el bastón de mando, pero no se discute, y estamos en una situación, digamos, de otra naturaleza, en otro contexto que había que ver que vivía Alfonsín, ¿no? Pero yo no lo haría de hablar a Alfonsín como algunos que lo veo ayer o antes de ayer creo que fue, donde aparecía, digamos, tomando el mismo discurso de Raúl cuando recitaba el preámbulo. Yo creo que cada época tiene sus bemoles y no tiene nada que ver un contexto con el otro. Jorge, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. No, al contrario, Jeremías, mucho gusto, en sus órdenes cuando disponga. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlos 2 veces a Raúl Alfonsín. En su visita a Río Tercero, después que dejó de ser presidente y seguía militando por el país y la democracia. Y después, cuando vino la celebración de los 20 años de la Plaza de los Nenes de Papá, lo entrevistamos en su departamento en la ciudad de Buenos Aires. En el informe, Los Nenes de Papá, y las disculpas del presidente, así se llamaba el informe, porque Alfonsín dijo: se me salió la cadena, me enojaba, improvisaba los discursos y no me había gustado nada que usaran para protestar la celebración de los 200 años de Río Cuarto. Este es otro tramito de esa entrevista. ¿Qué le diría hoy si tuviera a uno de aquellos nenes de papá enfrente, hoy ya adulto? Que me encanta que haya reclamado en su momento, que no estoy de acuerdo con la forma en que lo hizo, que espero que se haya recibido, que tenga ya a su hijo entrando a la universidad. Bueno, yo le agradezco mucho que nos haya respetado aquel día, porque yo era uno de esos nenes de papá. Bueno, lo comprendo entonces y espero que tenga algún hijo ya por entrar a la universidad. No todavía, pero hacia eso va. Ah, bueno, me alegro mucho. Muchas gracias, doctor, por recibir. No, encantado, mucho gusto. Así son las cosas, conciencia y verdad.